Bueno, vamos a hablar en el día de hoy acerca del amor. Venimos a recordar la cena y cuando vemos la cena, efectivamente, atrás de eso, este es un símbolo que nos muestra un sacrificio, un acto de amor de Jesús. Y hoy quería que nos podamos centrar en esto, en el amor de Dios. Pero vamos a hacer como tres ejes. Por un lado, el amor de Dios, qué características tiene. Por otro lado, el amor humano, quizás vamos a contrastar un poco el amor de Dios versus el amor humano. Y por otro lado, cómo el amor de Dios produce cambios en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Así que, explicándote esto, te pido que abras tu Biblia, busca Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a desarrollar un poco y quizás ver incluso algunos de los pasajes que escuchamos en la alabanza que nos compartía Javi. Y mirá, antes de leer el pasaje, te quiero comentar que en la escritura griega hay 4 palabras para hablar del amor. Viste, en nuestra lengua tenemos una sola, es amor y nada más. Pero los griegos tenían 4 palabras para diferenciar algunos matices distintos dentro de distintas clases de amor. Por ejemplo, estaba el amor eros, que era el amor que había entre parejas, es decir, un amor romántico, pasional, sexual. Después tenías el amor filos, que básicamente era el amor que había entre amigos, un amor de compañerismo, de afinidad, de amistad. Otro amor que es, y acá discúlpenme en mi inglés porque tengo cero inglés, no sé cómo se dice, storge o storge se escribe, que básicamente es el amor entre familia, nacida del vínculo de la sangre, nacido del vínculo familiar, es decir, de hijo a padre, de padre a hijo, entre hermanos, y todos estos hablan y clasifican en la escritura griega distintos tipos de amor. Y vamos a ver que Dios se va a definir utilizando justamente la escritura griega con un tipo de amor que es incluso superior a estos 3. Y acá lo vamos a ver en Primera de Juan 4:16, va a hablar puramente del amor. Dice Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y acá está la gran definición que quizás hasta cualquier persona, si vos le preguntás qué sabe acerca de Dios, un concepto básico que tiene todo ser humano, no es así con todos, pero la mayoría, tiene este concepto de que Dios es amor. Ahora, ¿qué significa esto de que Dios es amor? Porque vivimos en una cultura en donde el amor de alguna manera está bastante desdibujado. Quizás podemos ver en la tele, en series, en novelas, en películas, en tantas cosas que se le llaman amor a un montón de cosas que no son amor. Se le llama amor a una infidelidad, se le llama amante a la persona que es infiel, utilizando el término, alguien que ama. Y hay como una distorsión de lo que es el amor. También muchas veces al egoísmo, hoy día se le llama amor propio. Y ahí hay una máscara en donde quizás a la sociedad se le ha desdibujado mucho qué es el amor. Y cuando pensamos que Dios es amor, también se nos puede desdibujar en nuestra mente este concepto. Podemos pensar que Dios es alguien que ama a todo el mundo, que no le importa nada, que no se mete con nadie, que acepta a todos tal cual como son y no hay ningún problema y es indiferente ante un montón de cosas. Pero vamos a ver que el amor de Dios tiene otros matices, otras características. Y mira, ahí cuando Dios, el autor Juan, define a Dios, va a decir que Dios es amor, ¿sí? No es que tiene o que da amor, aunque también tiene y da amor Dios efectivamente, pero va a definir la esencia de Dios como amor. Y la palabra que utiliza ahí es ágape, que es la 4ª palabra que los griegos utilizaban para hablar del amor. Y mira, ya vamos a entrar a ver qué características tiene el amor ágape para poder entender qué características tiene Dios. Porque si Dios es ágape, que esa es la palabra que se utiliza ahí, si Dios es amor, tenemos que entender qué características tiene el amor ágape. ¿Qué significa que Dios sea ágape? ¿Cómo se manifiesta o cómo muestra ese amor Dios? Por otro lado, quería que contrastemos primeramente un poco la definición que el mundo tiene acerca del amor. Yo busqué ahí el diccionario, la definición de amor,
y la Real Academia Española va a decir lo siguiente: el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Te lo vuelvo a leer, así lo vas masticando. El amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y la Real Academia Española le pone 3 características quizás al amor. Por un lado lo define como un sentimiento intenso, es decir, que el amor está atado de alguna manera a las emociones, a nuestro aparato emocional. Un día puedo sentir amor y quizás con el tiempo puedo dejar de sentir amor hacia una persona, ¿sí? El amor está vinculado a un sentimiento, a una emoción que está vinculado básicamente a nuestro estado de ánimo, a nuestros cambios. Vos te vas a dar cuenta, a medida que pasan los años, emocionalmente cambiás. Quizás personas que eran muy importantes para vos dejaron de serlo. Quizás personas que amaste en un momento dejaste de amarlas. Y va a vincular la definición de amor al mundo de las emociones. Ahora, por otro lado, va a decir que el amor nace básicamente de la insuficiencia del ser humano. Nace del concepto del que el ser humano no está completo en sí mismo. El ser humano no es un ser autosuficiente. Todos nosotros necesitamos de otros. No sé si se acuerdan todos, creo que esto, no sé si de la primaria o secundaria, pero siempre me quedó grabado que el ser humano es un ser de necesidades ilimitadas y que necesita recursos limitados para satisfacer sus necesidades, y te planteaba un problemita ahí. Era como una definición que te taladraba en la cabeza con eso. Pero te planteaban un punto interesante: el ser humano tiene necesidades ilimitadas, necesita de otro. Es un ser dependiente de otros para poder existir y para poder vivir. Es más, el ser humano es el ser más dependiente al momento de nacer, incluso que cualquier animal. No sé si sabías ese dato curioso, a mí que me gusta curiosear. Es el ser que más cuidado necesita y más dependencia de otros necesita al momento de nacer. Ni siquiera ninguno de todos los animales que hay en la Tierra necesita el cuidado que necesita un ser humano para poder avanzar y desarrollarse y poder subsistir. Y mira, esto te habla de que el ser humano no es autosuficiente, tiene necesidades, está incompleto, no es pleno en sí mismo. Necesita del encuentro con otros seres humanos, necesita del amor de otros seres humanos, necesita del cuidado de los demás. Por eso es como que la definición plantea de que el amor es un sentimiento intenso, pero que nace de que el ser humano no está completo en sí mismo. ¿Y qué hace, por lo tanto, el ser humano? Obviamente busca satisfacer esa necesidad a través del encuentro con otras personas, ¿sí? A través de las amistades, a través del vínculo familiar. Y si vos te pones a pensar, en cada etapa de nuestra vida necesitamos de cuidado y necesitamos del amor de alguien. Cuando nacemos necesitamos el vínculo afectivo de nuestra familia. Son ellos básicamente los que nos cuidan y también los que nos aman y desarrollan toda esa parte de cuidado emocional. Después creces y buscas amor y buscas de alguna manera aceptación, formar parte o valía en tu grupo de amigos. Y vamos del amor a Stork al amor filos. Y a medida que vas creciendo lo empezás a buscar quizás en una pareja, para convivir, para formar un hogar o para el proyecto que vayas teniendo. Y fíjate cómo el ser humano constantemente, partiendo de su, ¿cómo lo dice acá?, insuficiencia, está buscando satisfacer. Ahora, yo pensaba en esto y esto te muestra matices de cómo Dios diseñó al ser humano, porque el ser humano en verdad no lo diseñó pleno o autosuficiente. Dios no te diseñó a vos y a mí para que seamos completos y no necesitemos de nada ni de nadie, sino justamente para vivir en sociedad, para relacionarnos, para dar amor, para recibir amor. Es parte del diseño de Dios. Ahora, yo pensaba, imagina si agarramos esta definición y la aplicamos a Dios, pensando en que Dios es amor. Esto es lo que el mundo cree que es el amor. Y en parte sí lo es, y en gran parte es así. Pero ahora imagina si lo aplicamos a Dios. Y el amor de Dios es un sentimiento intenso por el ser humano. Que el amor de Dios está atado a las emociones de Dios. Y un día Dios se despierta de buen humor y te ama, y otro día Dios se cansó de vos y te deja de amar. O un día vos anduviste bien y Dios te ve y dice, qué lindo, lo amo, lo quiero, y al otro día empezaste a hacer cualquier cosa, te desviaste, tuviste un mal día, y Dios dice, ya no lo amo.
Imagínate si el amor de Dios estuviera sujeto a las emociones. Vamos a ver que el amor ágape de Dios no está atado a las emociones. El amor ágape de Dios está atado a una decisión, ¿sí? Está atado a la voluntad y a la decisión de querer amar, de decidir amar, ¿sí? No al mundo volátil de las emociones. Y por otro lado, también lo que genera una seguridad mayor en Dios es que Dios no es como el ser humano en cuanto también a lo emocional. Tiene emociones, pero no es volátil como nosotros. No es que un día siente algo y al otro día deja de sentirlo, o que es alguien inestable emocionalmente. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Es alguien completamente perfecto, justo en todos sus sentidos, también en el emocional. Pero vamos a ver que el amor de Dios no se basa en lindos sentimientos. No es que Dios siente cosas lindas por vos. Es mucho más amplio que eso. Y es mucho más seguro también para el ser humano que eso. Ahora imagínate si aplicamos la segunda característica, que Dios es insuficiente y por lo tanto busca satisfacerse a través de nuestro amor. Es decir, que Dios necesita sentirse amado por vos para estar bien. O Dios busca el amor de otros porque de esa manera también se siente amado y se siente pleno y se siente completo. Y la verdad es que esto tampoco encaja con Dios, porque el amor de Dios es pleno. Dios es el único ser autosuficiente, es decir, no necesita de nada ni de nadie. Él es completamente pleno en su esencia. Nosotros como seres humanos amamos desde nuestra insuficiencia y desde nuestra carencia. Yo doy amor y necesito amor. En cambio, Dios, que es pleno, Él está al 100% con el amor. Él no necesita del amor de nadie para sentirse valorado o amado o para sentirse completo. Dios es 100% pleno. Escuchaba un ejemplo de esto y hablaban de que en un deporte, supongamos en el básquet, vos podés observar a una persona y decirle, che, esta persona tiene potencial en el básquet. ¿Y qué estamos diciendo? Que esa persona es talentosa en el básquet, pero tiene capacidades para seguir desarrollándose, para mejorar, para ir más allá. Bueno, no podemos decir que Dios tiene potencialidad para amar, porque el amor de Dios ya está desarrollado plenamente. Dios no puede amar más ni de una manera mejor, y tampoco va a amar de una manera inferior. El amor de Dios es pleno, y Él ama no desde la carencia, desde la necesidad, sino que Él ama desde su plenitud. Él es pleno y Él comparte esa plenitud con nosotros. Él decide amarnos y transmitir su plenitud en nosotros. Otro ejemplo que escuchaba era, por ejemplo, el de un esposo y una esposa. Si de repente Brenda a mí me deja, y eso me pondría a mí muy triste. Me dañaría emocionalmente, me haría mucho mal. Y yo me sentiría muy mal porque he perdido algo muy importante. He perdido a Brenda, he perdido su amor, la he perdido a ella. Eso me haría mal a mí. Sin embargo, cuando alguien deja a Dios o alguien abandona a Dios, Dios se pone triste. Pero no porque Dios ha perdido algo o porque siente que perdió amor, porque Él es completamente pleno. Dios se pone triste porque sabe que vos y yo perdimos algo. El amor de Dios actúa distinto. Él obra desde la plenitud. Él se pone triste porque Él se niega a sí mismo y se preocupa por el otro. Capaz nosotros ante una pérdida nos ponemos tristes por el dolor que nos produce a nosotros y por lo que nosotros hemos perdido. Amamos también desde nuestra carencia, porque somos distintos a Dios. Dios es completamente pleno y su amor es completamente pleno. Así que ahí podemos ver unas diferencias claras entre el amor del hombre y el amor de Dios. Ahora imagínate el tercer punto, que Dios te busque para lo que es insuficiente, te busque a vos como un medio para satisfacer su insuficiencia, para sentirse bien o sentirse pleno. También sabemos que no es así. Dios nos busca, pero nos busca desde su plenitud, no necesitando absolutamente nada de nosotros. Y eso es lo que incluso exalta más el amor de Dios, porque Dios no busca desde la carencia o desde una necesidad o porque necesite de vos o de mí. Dios busca nacido de su plenitud del amor, porque Él ama y Él busca el objeto de su amor. Él se fija en el otro y busca al otro, ¿sí? Ahora, sí quería que vayamos a esta palabrita que es ágape, ¿sí? Ágape es la palabra que define a Dios. Dios es ágape. Y vamos a ver las características que tiene esa palabra, esa clase de amor.
Y mira, yo noté algunas, y lo primero que tenés que saber es que el ágape es un amor que se entrega, ¿sí? Es un amor que se da. ¿Te acordás Corintios 13? El amor no es egoísta, el amor no es fanfarrón, el amor no busca lo suyo propio, ¿sí? Y Dios tiene la característica de que Él se entrega, Él se da a nosotros. No porque necesite de nosotros, sino porque nos ama a nosotros y quiere transmitirnos la plenitud de su amor a nosotros, que somos seres con necesidades, y también Él nos hizo así para que podamos experimentar la plenitud en su amor. Dios se entrega al ser humano, no porque haya algo especial en el ser humano, sino porque es parte de su esencia. Dios es ágape, Dios es amor, y el que ama con amor ágape se entrega. Y esa clase de entrega es un amor incondicional. Es decir, no tiene condiciones, no hay un requerimiento, ¿sí? No es que uno pueda hacer una cosa u otra para de alguna manera ser amado por Dios o dejar de ser amado por Dios. Su amor es incondicional. Y la palabra es clave, no depende de tu clase social. No es que Dios te va a amar más si sos pobre y te va a amar menos si sos rico. No es que Dios te va a amar más si sos más intelectual y más capaz que otra persona que está al lado tuyo. No es que Dios te va a amar más si... ¿Qué otro ejemplo puede ser? De acuerdo a tu rendimiento. Si un día andás medianamente bien en la fe y un día andás medianamente mal en la fe, el amor de Dios no va a variar. No es como el tuyo y el mío. Nosotros, de acuerdo a cómo responden las personas con nosotros, varía nuestro amor. Por eso hay personas que quizás en algún momento de tu vida fueron muy importantes y las amaste mucho y después las dejaste de amar. ¿Qué varió? ¿Qué cambió? Y estaba ligado al comportamiento de la persona, estuvo ligado a que quizás esa persona hizo determinadas cosas y te llevó a alejarte, a tomar distancia. Porque nosotros amamos desde nuestra necesidad y nuestra carencia. Bueno, Dios no necesita un requisito para poder amar. Y Él no te ama ayer más que hoy, ni te va a amar mañana más que ayer. ¿Me explico? Su amor por vos es completo, está pleno, no tiene nada para desarrollarse. Ahora esto a nosotros nos cuesta, porque nosotros estamos acostumbrados a ser amados en base a lo que podemos dar. En base a nuestra capacidad, en base a nuestro talento, en base a mi moral. Me siento más amado por Dios porque hago cosas buenas. Y si soy una persona moralmente mala, que hace cosas malas, me siento menos amado por Dios. Y mirá, atamos el amor de Dios por ahí a nosotros mismos, a nuestra propia insuficiencia o a nuestro propio rendimiento. Y mirá, esto también te lo debo a reflexionar. ¿Te sentís amado por Dios? ¿Sabés que Dios te ama? ¿O atás la infinitud del amor de Dios a tu condición, quizás a tu fragilidad o a la propia valía que uno mismo se da, que es subjetiva? Así que vemos que el amor de Dios es un amor que se entrega, es un amor incondicional, pero también el amor de Dios es sacrificial. Y eso es lo que caracteriza al amor ágape. El amor ágape no queda en lindas palabras. Dios no dice sencillamente te amo. Y queda ahí un concepto abstracto del amor de Dios para estudiar y averiguar qué significa. No, está bueno estudiar el amor de Dios porque está en la palabra de Dios y es útil, pero no es algo abstracto. Dios hizo cosas concretas para manifestarte ese amor. Desde el momento sencillamente de darte la vida, de permitirte estar acá, de darte un hogar, de darte familia, de darte provisión, de darte cuidado. Y lo más importante, de enviar a Jesucristo en la cruz. Dios de una manera tangible, concreta, real, dijo te amo. Él lo mostró con un amor sacrificial. Él lo mostró acercándose a este mundo, siendo que no había nada atractivo o no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero su amor se entrega, se niega a sí mismo para el beneficio de los demás. Ese es el amor sacrificial. Esa es la característica del amor ágape. Negarse a uno mismo para el beneficio del otro. Y eso es lo que caracteriza a Dios. Dios cuando nos ama no busca su propio beneficio. No está buscando absolutamente nada para sí. Él se está negando a sí mismo para hacerte un bien a vos y un bien a mí. Cuando Dios te corrige, te disciplina, no está buscando un bien para Él, está buscando un bien para vos. Cuando Dios te instruye y te enseña, no está buscando un beneficio para sí mismo. No hay beneficio que le podamos otorgar a Dios. No hay nada que le podamos otorgar a Dios que lo haga más suficiente, más pleno. Él no está buscando en eso. Su amor se niega a sí mismo para el beneficio del otro. Y por otro lado, su amor no depende del valor del objeto amado. Es decir, no depende de qué tan valioso sos.
vos podés considerarte muy valioso, con una autoestima muy alta, o capaz con una autoestima muy baja, y yo no valgo nada, y yo esto, y yo este otro. Y mirá, el amor de Dios no depende de la valía humana, mucho menos del concepto subjetivo que tengamos nosotros de nosotros mismos. El amor de Dios es objetivo y no depende del objeto de su amor, ¿sí? No depende de que si el objeto es valioso, si vale más o vale menos. Por ahí se ha dicho de que valemos, nosotros somos tan valiosos al mismo nivel que Jesús. Y no, la verdad es que objetivamente no tenemos el valor de Jesús. Pero Dios nos amó, se sacrificó por beneficio nuestro y nos entregó la vida de su Hijo. Él nos da un valor en Jesús que es impresionantemente alto y no lo podrías comparar con nada. Pero eso no está por naturalmente en vos. No viene del chip de fábrica, viene cuando vos entendés lo que Cristo hizo por vos y te apropias de ese sacrificio y entendés el valor que Dios sí le dio a tu vida, a pesar de que tu vida y mi vida no valían eso. Dios le dio un valor precioso, Dios le dio un valor hermoso. Ahora, y por último, el amor nace de Dios y no en la respuesta humana. Vos sabés que Dios no deja de amar si el ser humano no contesta positivamente a su amor. Nosotros sí. Si yo amo a una persona y esa persona sistemáticamente, continuamente, a lo largo de un montón de tiempo, me rechaza, me trata mal, me menosprecia y hace todo eso, de alguna manera nuestra fuente de amor se va agotando y se va muriendo. Ahora, Dios es pleno, no está esperando una respuesta. Obvio que la está esperando para tu bien, pero no está esperando una respuesta en el sentido de que eso lo va a llenar más o lo va a hacer más pleno o más capaz o que se va a sentir mal si no respondemos positivamente a su amor. El amor de Dios es incondicional. Así que el amor no nace en nosotros, nace en Él, nace en su esencia. Por eso la palabra de Dios dice, Dios es ágape. Es esto que leímos. Dios es pleno, ¿sí?, en su amor. Ahora, quería que me acompañen a Juan 3:16, un versículo que resume, y muchos lo consideran así, resume la Biblia básicamente, el mensaje central de la Biblia, en donde se puede ver el amor de Dios por el ser humano. Y dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá el autor de Juan te va a hablar del amor de Dios y te va a decir, che, el amor de Dios fue de tal manera, fue tan amplio, y ahí la palabra amor es ágape, es este amor incondicional, sacrificial, que se entrega, que se niega a sí mismo, que es indiferente a la respuesta humana. El amor de Dios fue tan grande que Él hizo algo concreto, Él se entregó, Él se dio, Él sacrificó a su Hijo. Dios dio lo más valioso que había en el universo, la vida de su Hijo, lo que Dios más amaba, a su Hijo amado, Él lo entregó en el mayor acto de amor que pudiese manifestar a la humanidad. Por eso el amor de Dios no quedó sencillamente en lindas palabras, quedó en un hecho concreto que incluso es tan histórico y real que dividió la historia de la humanidad. 2026 después de Cristo. Él hizo algo conciso, Él partió la historia de la humanidad, Él vino a este mundo para poder darnos de su plenitud, para poder manifestarnos su amor a través del Hijo, para que Jesús ocupe tu lugar y mi lugar en esa cruz y nosotros podamos disfrutar plenamente de esa plenitud que hay en Él y de su amor que se revela a través de su Hijo. Y el autor de Juan te lo va a decir claramente. Si vos creés en el Hijo, tenés vida eterna, pero si vos lo rechazás, vos menospreciás a Cristo, vos dejás de lado ese sacrificio y vas a ser condenado por tu pecado. Porque una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Y Dios también es claro en cuanto a eso. Y mira, quería llevarte a los versículos que siguen para que veas el amor humano. Eso es lo que hizo Dios. Entregó a Jesús no para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para salvarlo.
¿sí? Y da esta posibilidad. Dios se niega a sí mismo, sacrifica a sí mismo y se entrega por amor a nosotros. Ahora fíjate cómo responde la humanidad. Versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz, hablando de Jesús, porque así se presenta en los versículos primeros del capítulo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y mira, te va a mostrar un contraste terrible. Porque por un lado está el amor ágape de Dios, negándose, entregándose sacrificialmente, dando lo que Dios más ama, que es la vida de su propio Hijo. Y por otro lado te va a mostrar que el ser humano ama, y déjame decirte que la palabra también es ágape, es decir, ama de manera incondicional, de manera voluntaria, a través de una decisión, de una entrega incondicional, total, hasta incluso sacrificial, sabiendo que trae consecuencias negativas a las tinieblas. Dios se entrega a nosotros con un amor ágape y nosotros nos entregamos al pecado con un amor ágape. ¡Fua! Ese es el gran contraste entre el amor de Dios y el amor del ser humano. No dimensionamos de qué manera el pecado nos ha afectado en nuestro interior. Pero fíjate, nosotros amamos cosas que no debemos amar. Deseas cosas que no deberías desear, que sabes que son incorrectas, que son inmorales, quizás que son obscenas, que son malas, que no tienen nada positivo y en tu conciencia lo sabes. Yo lo sé y aún así siento una inclinación, sentimos una inclinación, sentís un deseo. Aún así quizás practicás algún tipo de pecado o cometés algún tipo de pecado al cual te entregás. Y la Biblia está diciendo, vos amás eso. Vos te estás entregando incondicionalmente a eso. Vos estás, al igual que el amor ágape de Dios, tomando la decisión de entregarte y de decidir alimentar eso y amar ese pecado. Así que mira la corrupción que hay de nuestra parte a raíz de nuestro pecado. El pecado nos ha afectado en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que al ser humano le cuesta tanto hacer lo bueno y vas a aprender las noticias y vas a ver que todas son malas noticias y cada tanto ponen una de algún acto de bondad que ha hecho alguien, que es la minoría. ¿Por qué? Porque el ser humano dice que cuando vino Dios, vino la luz de Dios, amó con un amor ágape las tinieblas. Y fíjate las características que da, dice que eso lo hizo porque el ser humano hace lo malo. Y dice que aborrece la luz, es decir, no la prefiere, la ama menos. Ama más el pecado de lo que ama más a Dios. El ser humano prefiere mucho más la complacencia, el placer momentáneo que da el pecado, eso que en su conciencia sabe que está mal, de lo que prefiere y ama a Dios, sabiendo que Dios es la fuente de todo bien, e incluso todo el bien que Dios le hace al ser humano. Y por otro lado dice que no se acerca. Es decir, el ser humano huye, no quiere exponerse ante la luz, porque la luz de alguna manera deja expuesta la oscuridad, deja expuesto a aquello que está mal. Y esa es la gran razón por qué a las personas les cuesta tanto acercarse a Dios. O esa es la gran razón por qué a vos, incluso siendo hoy hijo de Dios, tenés muchas veces una lucha para acercarte a Dios, para hacer tu devocional, para orar, para buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Por lo que dice ahí, porque hacemos lo malo, porque no queremos ser reprendidos. Fíjate cuál es la consecuencia, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz. ¿Por qué hace esto? Para que sus obras no sean reprendidas. Lo hace por el amor al pecado. Cuando vos sientas que te cuesta acercarte a Dios, a mí me pasa muchas veces, yo evalúo y digo, ¿qué pecado estoy amando? Porque el pecado me aleja de Dios. El pecado no sencillamente es lo malo, puede ser incluso algo bueno que está ocupando el lugar de Dios y te está llevando a poner a Dios en un segundo plano, a aborrecerlo, a ponerlo por debajo. Así que fíjate el amor del ser humano. El ser humano ama las tinieblas, ama el pecado, está entregado con un amor ágape, sacrificial, voluntario, decisivo al pecado, se esconde de Dios, huye de Dios, no quiere ser reprendido. Ahora, te llevo a reflexionar en esto,
Porque nosotros por la gracia de Dios hemos podido experimentar y salir de este amor esclavizante al pecado. Por eso es que somos esclavos del pecado. Somos esclavos de aquello que amamos, por eso el ser humano es esclavo del pecado. Somos esclavos de aquello a lo que servimos, por eso el ser humano es esclavo del pecado. Fíjate que es un problema de amor, el amor del ser humano fue distorsionado. Y los dos mandamientos más importantes, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, fueron completamente desplazados. Y estuvo primero el yo, después el otro y al último Dios, ¿sí? Trajo una distorsión en nuestro corazón y apreciamos y valoramos cosas que no deberíamos apreciar, ni valorar, ni sentir empatía, ni nada por el estilo, porque son inmorales. Y aún así muchas veces eso mora en nuestro corazón. Ahora, acompáñame a 1 de Juan 4:19, Javi lo leyó en esta mañana, y vamos a ver lo que produce el amor de Dios en nuestro corazón. Porque por un lado vemos la característica del amor ágape de Dios, vemos la característica del amor ágape del hombre hacia el pecado, pero mira lo que dice este pasaje, muy conocido, lo hemos nombrado recién en la alabanza, y dice el mismo autor que está en el Evangelio de Juan que estábamos leyendo, dice, nosotros le amamos a Él, y hago una pausa, ahí cuando dice que nosotros habla de los que han confiado en Jesús, han nacido de nuevo, se han arrepentido, han arreglado sus cuentas con Dios. Dice que nosotros le amamos y la palabra que utiliza es ágape. Es decir, vos y yo tenemos la capacidad de amar también con un amor ágape a Dios. Siendo que recién leímos que amamos con un amor ágape el pecado. Pero mirá, Dios nos capacita para poder amarle a Él con un amor ágape. ¿Por qué? Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y de nuevo la palabra es ágape. Es decir, lo que Dios te amó con este amor sacrificial, con esta entrega que fue incondicional, lo que Dios se dio, se entregó para beneficio tuyo, es el amor de Dios, lo que transforma y de alguna manera mata tu amor por el pecado y produce en tu corazón amor por Él. Cuando vos deseas a Dios, amás a Dios, vos tenés que saber que eso es un milagro. Porque naturalmente nosotros amamos el pecado. Y esto es lo milagroso de lo que Dios hace en nuestro corazón. Dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando dice que Dios derramó su amor es ágape también, es el amor de Dios. Dios derramó ese amor ágape, el amor que Él tiene fue derramado en nuestros corazones y es por esa razón que vos y yo tenemos la capacidad de amar a Dios con un amor ágape. No quiere decir que nuestro amor vaya a ser perfecto como el de Dios, pero sí que podés tener un amor sacrificial, sí que podés tener un amor que no dependa de cómo actúa el otro, sí que podés amar con las características que ese amor tiene, tanto a Dios como también a los demás. Jesús, hablando con los fariseos, también de alguna manera les muestra esta realidad. Los fariseos querían matarlo ahí en Juan 8, y Jesús agarra y le dice, che, si ustedes fueran hijos de Dios, si ustedes fueran hijos de Abraham, ciertamente me amarían, y la palabra es ágape. Es decir, les está diciendo a los fariseos, si ustedes en verdad estuvieran bien con Dios, hubieran arreglado sus cuentas, creen en Dios, son hijos de Dios, ustedes me deberían amar a mí, con un amor ágape. Y está mostrando la misma realidad. Y Jesús dice, porque yo he venido de Dios, no por mi propia cuenta, y fue Dios el que me envió. Es decir, que el ser humano es capacitado para amar a Dios cuando el amor de Dios se derrama en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo pasa a morar adentro nuestro. Por eso es el amor de Dios el que de alguna manera va exterminando esa atracción hacia el pecado, esa atracción hacia lo que sabemos que está mal. Es el amor, es su gracia, es su favor, fue su misericordia, es su gracia la que te enseña a alejarte del pecado y venir hacia Él. Así que fíjate cómo opera el amor de Dios en nuestros corazones, produce una transformación, produce algo que es imposible, que un ser humano deje de amar el pecado y que un ser humano pase a amar a Dios. Así que fíjate cómo es el amor de Dios, por un lado, cómo es el amor del ser humano y cómo el amor de Dios transforma completamente el corazón de un ser humano y produce cosas nuevas. Por eso cuando una persona dice que
conoció a Dios, que experimentó a Dios, y vos no ves ningún tipo de transformación, es una evidencia de que está engañada, es una evidencia de que no sucedió algo, porque el amor de Dios produce transformación. Y mira, el amor de Dios no es solo un concepto abstracto para que lo entendamos, el amor de Dios también lo tenés que experimentar. Fíjate, volvamos al primero que leímos, que está 3 versículos atrás, primera de Juan 4:16. ¿Cómo arranca Juan hablando del amor de Dios? Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese conocido no habla de bueno, yo sé que Dios me ama. Bueno, Dios ama al mundo, yo soy parte del mundo, igual Dios me ama. No es eso. No es sencillamente unos pasos teóricos y eso es todo el amor de Dios, o un concepto abstracto o una teoría. El amor de Dios es para experimentarlo. Hay personas que entienden la teoría, dicen, yo soy pecador, Cristo murió por mí, me arrepiento, soy hijo de Dios, tengo vida eterna. Y bueno, eso me muestra el amor de Dios. Pero yo te pregunto, ¿y lo experimentás? Porque el amor de Dios, esa es la base, lo que Él hizo, lo que la Biblia nos revela, pero no puede quedar en un concepto teórico. El amor de Dios es para ser conocido y ahí se refiere a experimentado. Es decir, debe ser experimentado. Si vos te pones a pensar, cuando conociste al Señor, seguro nació a través de una experiencia. Quizás no sé si tuviste tanto entendimiento de lo que era el amor de Dios, pero lo pudiste experimentar de una manera clara y plena en tu vida. Y eso produjo de repente en vos amor por Dios, interés por Dios, querer acercarte a Dios, empezó a producir cambios. No nació de un concepto, nació de una experiencia con Dios. Por eso es importante no quedarnos ni con una cosa ni con la otra. Es importante la base teórica, sí, porque Dios nos da vida a través de su palabra. Es la palabra de Dios la que produce transformación, cambios, incluso el nuevo nacimiento, la que nos da vida. Pero si vos te quedás solo con una teoría y no experimentás y no conoces de manera vívida el amor de Dios, te estás quedando sin nada. Quizás estás intelectualizando y teorizando el amor de Dios y no lo estás llevando a algo práctico, a algo diario, a disfrutarlo quizás cada día. Y había un ejemplo que tenía en la cabeza y se me acaba de ir. El del matrimonio. Yo puedo saber que Brenda me ama. Está bueno, es necesario, debo saberlo. Pero si yo sé que Brenda me ama y no me siento amado, y el circuito no está completo. Puedo saber que me ama, pero si no me siento amado, no estoy aprovechando, no me estoy apropiando de ese amor, no lo estoy experimentando. Y así vive mucha gente. Si vos salís, la mayoría de la gente te va a decir, yo sé que Dios es amor y que Dios me ama. ¿Pero lo experimentaste? ¿Te sentís amado por Dios? ¿Experimentaste ese amor en tu vida? ¿O eso está siendo sencillamente algo teórico? El amor de Dios es para degustarlo, es para vivirlo, es para experimentarlo. Y es una experiencia que arrancó allá en la salvación, en donde fuimos conscientes y experimentamos de manera vívida en esa experiencia de salvación el amor de Dios, pero es algo que día tras día Dios espera que lo degustemos. Pablo oraba por las iglesias y les decía que él oraba para que la iglesia pudiera llegar a comprender la amplitud, la magnitud del amor de Dios por ellos. Es decir, de alguna manera Pablo era consciente de que el ser humano no comprende en su totalidad el amor infinito de Dios. Cómo lo finito que somos nosotros va a comprender lo infinito de Dios. Y debemos madurar nuestro concepto de lo que es el amor de Dios. Y debemos experimentarlo, debemos vivirlo. Así que no es solo un concepto teórico, sino que esto tiene que producir cambio. Y esto tiene que llevarte a evaluar, y yo te hago la pregunta, ¿en dónde buscas amor? ¿Te sentís amado aquellos días que venís mal? ¿En dónde pones el amor de Dios? ¿Cuando fallas, cuando fracasas? ¿Ese amor está produciendo cambios en tu vida? Quizás otra pregunta, ¿estás buscando valía y aceptación en el amor de otras personas? ¿En algo de afuera porque nosotros amamos desde nuestra carencia? ¿O estás yendo a la fuente plena de la cual brota el amor que es Dios? Porque vos sabés que podemos vivir toda nuestra vida como mendigos de amor. Incluso podemos llegar a ser hijos de Dios y vivir como mendigos. Vivir como mendigos, mendigando
buscando aceptación, quizás en el amor de personas, quizás en un trabajo, quizás poniendo nuestra identidad y nuestra valía en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que logramos, que el ser humano se enorgullece de eso, y eso lo único que demuestra es falta de valía. Eso lo único que está manifestando es que tu identidad, tu valor, tu aceptación la estás poniendo en las cosas o en lo que lograste o en tu desempeño. Y cuando eso se caiga, se va a derrumbar absolutamente toda tu vida. Dios manifiesta su amor de una manera concreta y real para que la experimentemos y para que nuestra identidad la formemos plenamente en Él. Así que quería ir concluyendo con respecto al amor de Dios y pensar también en estos símbolos. Dios no te dijo te amo. Dios entregó a su Hijo y Él murió hasta la muerte y muerte de cruz para manifestarte su amor. Dios no quedó en algo abstracto y quiero que te lleves eso en tu mente. Es importante la doctrina, pero sin la experiencia no sirve, diría alguien. O la experiencia sin la doctrina no es buena y no sirve, pero la doctrina sin la experiencia tampoco sirve, es un árbol sin fruto. Por eso te digo, hemos hablado del amor de Dios, charlado, entendido un poco más el amor de Dios, pero también Dios te lleva a que lo puedas experimentar. Y quizás este es un buen momento para que te puedas tomar ahí un momento en el lugar en el que estás, puedas agachar tu cabeza y puedas hablar con Dios. Y quizás, si vos nunca has experimentado el amor de Dios, quizás es un buen momento para que te arrepientas. ¿Sabes que con el pecado pasa lo mismo? Podés saber que sos pecador y eso no produce nada, pero otra cosa es sentirse pecador. Es experimentarse, es darse cuenta la condición delante de Dios. Y quizás es un buen momento para eso, para que arregles tus cuentas con Dios y puedas degustar todo el amor que Dios ha derramado en Jesús para con tu vida y para con mi vida. Y si sos hijo de Dios, te debo evaluar cómo venís valorando el amor de Dios. ¿Qué estás haciendo con el amor de Dios en tu vida? ¿Tu identidad está puesta ahí o está puesta en tu rendimiento? ¿Está puesta en lo disciplinado que sos? ¿Estás puesto en tu capacidad de obedecer o no obedecer? ¿En dónde estás poniendo tu valor, tu identidad?